I'm heading for someplace that ain't in a dream. I'm heading where no mortal man's ever been, and you may never see my face again. Yo soy Noemí Pescarazo, de Diseño Fitopatología en la Facultad de Agronomía para la Universidad de San Pedro. Alguna vez nos encontraremos. Él es el ingeniero José Catacate, también trabaja en fitopatología y la ingeniera Clara Álvarez. También nos va a acompañar el ingeniero Alejandro Celaya en un rato más, y acá está el fondo. Y entre todos vamos a desarrollar este módulo. Nosotros pretendemos acá que entre todos analicemos y discutamos y tratemos de sacar conclusiones acerca de este tema que denomina el módulo, que son las limitantes en la producción de caña de azúcar. ¿Sí? Y antes de partir el tema, como tradicionalmente se lo parte, se dice cuáles son los factores que limitan el cultivo en general. Se separan los factores bióticos, los abióticos, y dentro de los abióticos las adversidades climáticas, y dentro de los bióticos las plagas y las enfermedades. Estaría bueno que nos tomemos un tiempo para veamos el cultivo y veamos realmente cómo es que se enfrenta el cultivo a estas adversidades. Bueno, un cultivo, acá en esta diapositiva yo hice referencia particular a la caña, pero puede ser cualquier cultivo. Entonces tenemos el cultivo y tenemos este sistema de cultivo que está interactuando con el aire, la luz, el aire, la temperatura, la humedad relativa, la lluvia, la helada y todo lo que hay en la parte aérea, que vamos a ver que es mucho más que eso, porque está acompañando el cultivo todo un subsistema natural e invisible que no vemos, pero que coparticipa y que determina y tiene mucho que ver con la funcionalidad de la planta, con la fisiología de la planta. Lo mismo pasa en el suelo. ¿Qué analizamos del suelo tradicionalmente? La estructura, la textura, el agua, la fertilidad, cómo influye la salinidad en el cultivo, y cualquier valor extremo está considerado como un factor adverso. Pero además de su efecto directo que puede tener sobre el cultivo, todas estas características del suelo y del aire influyen en subsistemas invisibles que tienen implicancia directa con la funcionalidad de la caña en particular y de los cultivos en general. Por otro lado, el cultivo propiamente dicho, la planta, la caña de azúcar o el cultivo del que se trate, tiene muchos aspectos que van a determinar su propia funcionalidad. ¿Por qué? Porque partimos de la semilla, y que van a ver que tiene mucha importancia la semilla. Vamos a tener todo un módulo de calidad de semilla y caña de azúcar, y el origen de la semilla, la calidad de la semilla, además va a determinar el comportamiento del futuro cultivo. ¿Sí? No solo de su estado sanitario, porque después vamos a analizar ¿qué implicancia puede tener una semilla excesivamente sana, por ejemplo, entre comillas? Ya lo analizamos. ¿Qué nos interesa y qué influye también en el sistema de cultivo directamente? La variedad, cómo se la obtuvo, qué tradición, qué variedad uso yo, qué usa el vecino, la distancia de plantación, la época de plantación, cómo se maneja ese cultivo, el manejo propio, el manejo regional. Bueno, y hay otros subsistemas como la parte socioeconómica, que también vamos a tener un módulo específico para analizar este aspecto en el sistema caña. Y los desafiantes, que serían los factores adversos, las plagas, las enfermedades, dentro de los bióticos, y dentro de los abióticos los estreses. Bueno, frente a estas adversidades, lo que pretendo yo hacer con esta presentación acá en esta diapositiva es contarles que la planta no está sola. ¿Ven? La planta, cómo responde a esos estreses, responde con todos estos subsistemas que muchas veces los sobreestimamos
no los tenemos en cuenta porque no se los ve. Es fácil, algo que no se ve a ojo, a simple vista, no se ha considerado. Evidentemente nos falta una reflexión en este aspecto, y cada vez hay más trabajos que indican que la planta no produce sola. La planta tiene un flujo genético que es cede su propia genética, y que se la da, ese flujo genético se la otorga. Los colonizadores epífitos, todos sabemos que es un colonizador epífito. A ver, un colonizador epífito, ¿qué quiere decir? Epifito, arriba de una planta, ¿sí? Arriba de una planta, ¿está? Entonces, un colonizador epífito, ¿qué sería? Un organismo, en este caso un microorganismo, que vive arriba de las plantas, ¿está? Un colonizador epífitos. Endófitos, ¿qué quiere decir endo? Entonces, si epis arriba de endo, no, endo, adentro. Entonces tenemos colonizadores epífitos y colonizadores endófitos que van a ayudar y van a ser importantes en la determinación del comportamiento de la planta. Respuesta a la asignación de nutrientes, resistencia a sequía, resistencia a estrés de temperatura, vamos a ver ejemplos al respecto, y microorganismos que no necesariamente están ni arriba de la planta ni adentro de la planta, sino están asociados en el suelo de vida libre, y que vamos a ver que se puede llegar a incorporar pasivamente a una planta por una simple... ¿Cómo puede entrar un microorganismo que está en el suelo de la planta? Por las raíces, cuando la planta toma, absorbe el agua. Muy bien, muy visual. Bueno, entonces esta diapositiva pretende, yo busqué varias imágenes que sean descriptivas de este concepto, que es: la planta no está sola. Miren, estos son pedazos de tejido que si uno en el laboratorio los transparenta, corta pedazos de hoja, de tallo, de raíces, y los somete a un proceso de transparentación que es muy sencillo, que se hace con hidróxido de potasio, y después se tiñe con un colorante que es específico para hongos, se pueden observar estructuras fúngicas dentro de plantas sanas, ¿sí? Entonces tenemos que abrir la cabeza y dejar de pensar que un microorganismo en una planta que está haciendo, le está causando enfermedad. No necesariamente, no siempre, ¿sí? Por eso se habla de una suerte de simbiosis, endosimbiosis, microorganismos. Acá he puesto imágenes de hongos dentro del tejido vegetal, pero hay bacterias y hay virus que viven dentro de las plantas y que le otorgan a las plantas una mejora en su funcionalidad, ¿sí? Exactamente, viven asociados, toman los nutrientes suficientes porque obviamente viven de algo, pero facilitan a la planta la absorción de nutrientes. He dicho, ¿qué más he dicho que facilitan? La absorción de nutrientes, le otorga resistencia a plantas. Ya vamos a ver muchos ejemplos de las acciones que pueden tener en estos microorganismos por estar dentro de la planta, ¿sí? Inclusive les facilitan un sistema de defensa, porque una planta tiene todo un sistema de defensa. Cuando entra un hongo, por ejemplo, patógeno a la planta empieza a defenderse. Pero ¿qué pasa si un hongo asociado, pariente del patógeno, entró primero y no me causó enfermedad? Entró primero a vivir dentro de la planta en una simbiosis que es benéfica para ambos, y la ha estimulado, la ha puesto alerta a la planta para que luego, cuando entre el patógeno, no lo deje penetrar. Como una suerte de anticipación, una planta que ya está alerta a la penetración de un patógeno va a ser más difícil de ser colonizada que otras no. Así que esto sucede acá con el corte de hoja, donde esto que ven teñido de azul son hijas de los hongos. Los hongos pueden encontrarse de forma
caña de azúcar absorbe agua del suelo, puede incorporar estas bacterias, que es el Azospirillus y el Gluconacetobacter, que son bacterias que dentro de la planta están en el grupo que ayudan a la fijación del nitrógeno y del fósforo. Y se ha visto también en ensayos que además cuando se encuentran en la planta produce hormonas. ¿Se enseñaron hormonas a los chicos? Hormonas vegetales que actúan, yo me refiero más del grupo que de la tecnicatura, los de la facultad, supongo que van con las hormonas. Hormonas son el mismo concepto que tiene una hormona en una persona, estimula el crecimiento. Bueno, estas bacterias al ingresar en la planta estimulan la producción de hormonas. Entonces, resultado, si se ha medido un cultivo de caña con el agregado de Azospirillus y Gluconacetobacter, y se ha visto que crece más alto, que los tallos son más gruesos, que el rendimiento de azúcar por hectárea también es mayor. Entonces, obviamente está asociado a una ventaja y se ha medido que la concentración de hormonas es superior a las plantas que crecen sin apoyatura de este tipo de bacterias. ¿Estamos bien? Entonces, acá yo les muestro unas fotos para que vean que no es todo, digamos, de afuera y que no lo tenemos. Estos son todos hongos que nosotros hemos sacado en el laboratorio viviendo dentro de las plantas, ¿no? De plantas sanas. Nosotros buscamos plantas sanas y las llevamos al laboratorio, y en el laboratorio buscamos los hongos que viven dentro de la planta y que yo no estoy viendo enfermedad, porque no veo ningún síntoma, pero sin embargo todos estos hongos se encuentran en el interior de las plantas. ¿Qué función cumple? Bueno, en ese proceso estamos estudiando, hay que estudiar primero las interacciones que hay entre in vitro, con los patógenos y estos endófitos que se encuentran dentro de las plantas, o los epífitos, y luego ver qué pasa, cómo se traspola, cómo se pasa de la parte del laboratorio a campo, y se estudian las interacciones que de hecho son ciertas, existen, y muchas veces estos hongos que viven dentro de las plantas son parientes muy cercanos de los que causan enfermedades en las plantas, ¿sí? Esto es lógico, porque a un cultivo lo va a colonizar una especie que tiene afinidad con ese cultivo, ¿sí? Y la especie que tiene afinidad con ese cultivo tiene todas sus especies próximas afines con el cultivo. Entonces es posible pensar sistemas naturales de defensa de la planta adquiridos a través de las colonizaciones de estos microorganismos, ¿sí? Bueno, entonces, resumiendo lo que les venía diciendo, la colonización en el interior de plantas por microorganismos y en el interior y epífitamente y subterráneamente pueden tener varias funciones, como estimular la producción de fitohormonas. ¿Por qué ponemos fitohormonas? Porque son hormonas vegetales, podemos decir hormonas. Incrementa la capacidad de minerales en el suelo, hay ejemplos de incremento de la absorción de nitrógeno, de fósforo, de aluminio, de calcio también. Hay ejemplos de hongos que en las plantas de café, por ejemplo, miren, cultivos tan disímiles de la caña de azúcar, se ha observado en muchísimos cultivos. Caña, en tabaco, en café, en plantas anuales, en plantas perennes. Estimula la germinación de semillas, esto es muy valioso, especialmente para plantas anuales. Estimula la producción de compuestos de defensa. ¿Cuáles serían? Sería el caso que yo les decía, la situación de que la preexistencia de un microorganismo en la planta lo tiene alerta y está estimulando el sistema de defensa de la planta, que es química básicamente, induce de esa forma resistencia. ¿Sí? Se ha visto que hay hongos de suelo del grupo de las rhizoctonias, para los que la conocen, que ingresan a las raíces y les produce resistencia,
estimulan la resistencia cuando luego se enfrente la planta a la rizoctonia, que es patógena, ya tiene los mecanismos de resistencia alerta. ¿Sí? ¿Me siguieron? Y también, obviamente, como especialmente los de vida libre, los epífitos y los mismos endófitos, son promotores de control biológico, compitiendo con sus parientes próximos, con los patógenos, aunque no sean tan parientes, por competencia de nutrientes, de espacio o por la producción de compuestos que son antibióticos, por ejemplo, las bacteriocinas, que van a limitar el desarrollo de patógenos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con todos estos sistemas invisibles en el cultivo? ¿Será el mismo siempre en todos los sistemas o se cambiará de acuerdo al manejo del cultivo? Se cambia de acuerdo al manejo. ¿Qué parte del manejo puede alterar, por ejemplo, esta composición de todos estos seres que viven dentro de las plantas y que le otorgan un flujo genético diferencial para la respuesta al ambiente? ¿Ah? ¿El agua? No, no escuché. Si aplico mucho agroquímico, ¿qué le va a pasar a los simbiontes que viven en las plantas? Fungicidas, por ejemplo. ¿Sí? Puede bajar la población. ¿Sí? Si salinizo los suelos con exceso de fertilizante, por ejemplo, o con mala decisión en la elección de un fertilizante, o con mal manejo del agua de riego, lo que vive la población de estos microorganismos, macro o mesoorganismos, que además toda una cadena que favorece uno a otro, ¿se va a mantener inalterada o va a producir cambios? Cambios, va a haber diferencias en las poblaciones. O sea que con todas las prácticas de manejo que se hacen, se alteran estos subsistemas invisibles benéficos para el cultivo y hace que el cultivo, por supuesto, empiece a mostrar en muchos casos comportamientos inapropiados. Por ejemplo, las variedades resistentes que son muy usadas en caña de azúcar. Uno espera un comportamiento de una variedad, dice, esta variedad ha demorado 10 años en conseguirse, se ha cruzado Sacharum silvestre con Sacharum cultivadas, variedades súper mejoradas, y esta variedad no ha fijado bien los caracteres, está mostrando diferencia de comportamiento, se agotó la variedad, vamos a trabajar, vamos a producir otra variedad con todo el esfuerzo económico, el esfuerzo que involucra y el desperdicio de la genética que se hace porque se la abandona la variedad. Lo cierto es que muchas veces la variedad se la ensaya en distintos ambientes considerando los factores tradicionales de distintos suelos, los suelos, la temperatura, hacer ensayo acá, allá, dice, bueno, frente a diferentes grupos de patógenos funciona la variedad. Lo cierto es que no se considera la evaluación de una variedad la presencia y el beneficio que le asignan estos endosimbiontes y que en algunos lugares puede estar favoreciendo y en otros no. A lo mejor no siempre es necesario cambiar la variedad, ¿sí? A lo mejor tenemos que cambiar, tomar decisiones que lleven no al control de una enfermedad, sino a la mejora de un sistema para que la variedad se comporte como debe hacerlo, porque a lo mejor necesita la colaboración de ese plus genético que es difícil de valorar y que uno lo logra en el campo. Muchas veces, si no tiene la información, mirando, uno tiene que ser un observador de lo que le pasa al lote, al sistema, al macrosistema. Lo que quiero que quede como concepto, y ahora viene el ingeniero Catacata y les va a hablar de enfermedades, ¿sí? Quiero que quede como concepto que las interacciones entre una planta y un microorganismo son dinámicas. Un patógeno no es patógeno porque le da el cuero. Un patógeno es patógeno porque se lo permite el sistema, se lo permite la ausencia de estos subsistemas invisibles benéficos, se lo permite la degradación del ambiente.
entiende que pone en una situación de estrés a la planta y el patógeno enferma a los hospedantes. Por eso hay que tener en cuenta que no es solo el resultado de una interacción compatible, o sea, está el patógeno, que ya vino el que estudió la enfermedad y dijo, este patógeno es patógeno de las cañas. O sea, cuando esté presente y el ambiente sea favorable, teoría tradicional, va a haber enfermedad. Y nos estamos olvidando de muchos factores que pueden hacer que esa planta hasta despierte reacciones genéticas inesperadas, propias, y que se las estimula la presencia de estos sistemas invisibles o microorganismos. Y obviamente nos tiene que quedar en la cabeza que la alteración de estos ambientes van a alterar estos sistemas invisibles y pueden ser las respuestas a muchas preguntas cuando estamos evaluando una variedad y decimos, pero si funciona bien el invernadero, funciona bien el ensayo primario, y llega y se cae, ¿sí? Y esto es una cosita que les quiero contar. Muchas veces las interacciones son tan complejas que en este caso, por ejemplo, esta es una pastura, un dactylum, que se vio que resistía altas temperaturas, y la resistencia a altas temperaturas se observó a qué se debía y encontraron, bueno, las pasturitas que resisten alta temperatura tienen un endófito adentro que esta curvularia, este hongo que está acá. Y entonces dijeron, bueno, acá tenemos la solución para aguantar ambiente de alta temperatura, inoculamos el pasto con curvularia y lo mandamos al campo, y lo hicieron, ¿y qué pasó? Nada. Entonces dijeron, ¿qué pasa? Si estamos poniendo el hongo en la planta, estamos llevando la planta y la planta se le muere de calor. Se pusieron a estudiar el hongo y vieron que el hongo, que estaba a su vez parasitado por un virus, miren las interacciones complejas que hay, era lo que le daba la resistencia a la alta temperatura al pasto. Entonces necesitamos una triple interacción, el virus parasitando el hongo parasitando, parasitando siguen a la planta, porque no todo parásito causa enfermedad. ¿Sí? Bueno, entonces, esto es lo que venimos hablando, el comportamiento del cultivo no solo responde a su genética, sino puede recibir un flujo genético de estos subsistemas. Y en este punto les dejo la pelota a José, que va a hacer todo un análisis de contar la termoterapia, pero yo les digo que en este punto vamos a poner en jaque la termoterapia y la producción de plantas in vitro, que se supone se producen limpitas. Entonces, ¿qué efecto puede tener si yo aplico termoterapia y limpio de todo a una planta, a una semilla para llegar al campo? Queda el análisis posterior y la deducción posterior de cuál puede ser la ventaja o la desventaja de mandar sin flujo genético, sin patógeno seguro,